Parte 3. Tercero. ¿Qué es la naturaleza? Hábito es 10 naturalezas. Seguía resonando en mis oídos y finalmente llegó a mí como una afirmación importante. ¿Qué podría contener el ábrete sésamo educativo que estaba buscando? En primer lugar, ¿qué es la naturaleza y qué precisamente es el hábito? Es algo sorprendente cuando consideramos lo que es un niño, independientemente de su raza, país o parentesco, simplemente por el hecho de nacer como ser humano. Todas las personas nacen con los mismos deseos primarios, que todos tenemos los mismos instintos y apetitos, estamos dispuestos a admitir, pero que los principios de acción que rigen a todos los hombres en todas partes son principalmente los mismos. Es un poco sorprendente que, por ejemplo, los mismos deseos se agitan en el corazón del salvaje y del sabio por igual. Que el deseo de conocimiento que se manifiesta en la curiosidad del niño por las cosas y su uso ansioso de sus ojos está igualmente activo en todas partes. Que el deseo de sociedad que se puede ver en dos bebés presentados uno al otro y lleno de alegría y amistad es la causa igualmente de las comunidades de aldea entre las tribus salvajes y de las reuniones filosóficas de los sabios. Que en todas partes se siente el deseo de estima, un poder maravilloso en manos del educador, haciendo que una palabra de elogio o reproche sea más poderosa como motivación que cualquier temor o esperanza de castigo o recompensa. Y afectos. Y no son solo los mismos deseos. Todas las personas en todas partes tienen los mismos afectos y pasiones que actúan de la misma manera bajo provocaciones similares. Alegría y tristeza, amor y resentimiento, benevolencia, simpatía, miedo y mucho más. Y son comunes a todos nosotros. Lo mismo ocurre con la conciencia, el sentido del deber. Contenido de la noción más elemental de la naturaleza humana, el doctor Livingstone menciona que la única adición que sintió que debía hacer al código moral de ciertas tribus de Zambezi, por poco que observaran su propia ley, era que un hombre no debía tener más de una esposa. Hablar mal, mentir, odiar, desobedecer a los padres, descuidarlos. Eran todos considerados como pecado por estos pueblos oscuros a los que la enseñanza civilizada o cristiana nunca antes había llegado. No solo es común a la humanidad un sentido de deber, sino también la conciencia más profunda de Dios, por vaga que pueda ser tal conciencia. Y todo esto y mucho más contribuye a crear la noción más elemental de la naturaleza humana. Naturaleza más herencia. Luego entra la herencia, y aquí si lo prefieres tienes 10 naturalezas. ¿Quién tratará al niño que es resentido, terco e imprudente porque nace en él la naturaleza de su madre o su abuelo? Piensa en el tic del ojo, la acción de la mano, repetida de padre a hijo, el carácter peculiar de la caligrafía, rastreable, como nos dice Miss Power Cup en su familia, por ejemplo, a lo largo de 5 generaciones. El temperamento artístico, el gusto por la música o el dibujo que se transmiten en las familias, aquí tiene la naturaleza con un giro, confirmada, sellada, remachada, completamente a prueba, dirías, contra cualquier intento de cambiarla o modificarla. Mi nota de la frase "el hábito es 10 naturalezas" se atribuye al duque de Wellington por el profesor James ver la revisión de los padres. Más condiciones físicas. Y una vez más, las condiciones físicas entran en juego. El niño raquítico y débil y el gamberro robusto
que nunca enferma deben diferir necesariamente en la fuerza de sus deseos y emociones. La naturaleza humana es la suma de ciertos atributos. Entonces, con los deseos naturales, afectos y emociones comunes a toda la raza, con las tendencias de que cada familia hereda por descendencia y esas peculiaridades que el individuo debe a su propia constitución física y mental, la naturaleza humana, la suma de todas estas cosas construye un caso sólido por sí misma. Tanto es así que estamos inclinados a pensar que lo mejor que se puede hacer es dejarla en paz, dejar que cada niño se desarrolle sin obstáculos de acuerdo con los elementos de su carácter y disposición que están en él. No se debe dejar al niño a su naturaleza humana. Esto es precisamente lo que la mitad de los padres en el mundo, y 3/4 de los maestros, están contentos de hacer. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el mundo avanza, pero el progreso es en su mayor parte entre los pocos cuyos padres han tomado en serio su educación, mientras que el resto a quienes se les ha permitido quedarse donde estaban, no ser más ni mejores de lo que la naturaleza los hizo. Actúan como un lastre pesado. De hecho, el hecho es que no quedan donde estaban. Es inmutablemente cierto que los niños que no están siendo constantemente elevados a una plataforma más alta y más alta caerán a una más baja. Por lo tanto, es deber de los padres educar a su hijo y en la fuerza y el propósito moral y la actividad intelectual, tanto como alimentarlo y vestirlo. Y eso a pesar de su naturaleza, sí debe ser así. Es cierto que aquí y allá las circunstancias intervienen y hacen un hombre del niño cuyos padres no han logrado disciplinarlo. Pero esta es una ayuda fortuita en la que el educador no tiene derecho a contar. Estaba empezando a ver mi camino, no todavía fuera de la dificultad psicológica que, en lo que a mí respecta, bloqueaba el camino hacia una educación real, pero ahora podía señalar el lugar y eso era algo. Así, la voluntad del niño es lamentablemente débil, más débil en los hijos de los débiles, más fuerte en los hijos de los fuertes, pero casi nunca se pueden contar como un poder en la educación. La naturaleza del niño, su naturaleza humana, siendo la suma de lo que es como ser humano y lo que es por derecho de la descendencia de la que proviene y lo que es como resultado de su propia constitución física y mental, esta naturaleza es incalculablemente fuerte. Problema ante el educador. El problema ante el educador es darle al niño el control sobre su propia naturaleza, permitirle tenerse a sí mismo bajo el control tanto en lo que respecta a los rasgos que llamamos buenos como a los que llamamos malos. Muchos hombres hacen naufragio en la roca de lo que crecieron pensando que era su virtud característica, su generosidad, por ejemplo. La gracia divina trabaja en las líneas del esfuerzo humano. Al buscar una solución a este problema, no subestimo la gracia divina, todo lo contrario. Pero no siempre hacemos lo suficiente con el hecho de que la gracia divina se ejerce en las líneas del esfuerzo humano iluminado. Que el padre, por ejemplo, que se toma la molestia de entender lo que está haciendo al educar a su hijo, merece y sin duda recibe el apoyo de lo alto y que digamos Rebeca no tenía derecho a criar a su hijo como gusano, Jacob, confiando que te dirían en que la gracia de Dios lo enderezaría y guiaría por el camino correcto. Siendo un hombre piadoso, hijo de padres piadosos, fue llevado por el camino correcto, pero sus días, sé que al final fueron pocos y malos. La confianza de los padres no debe ser pasiva. Y de hecho esto es lo que esperaban demasiados padres cristianos. Permiten que un niño crezca libre como la zarza silvestre, dejando crecer sin restricciones lo que hay en él. Espinas, flores vulgares, frutos insípidos, confiando te dirán en que la gracia de Dios podará, cavará y sostendrá las ramas caprichosas tendidas en el suelo.
y su confianza no siempre está fuera de lugar, pero el hombre pobre sufre angustia. Es desgarrado en el proceso de recuperación que sus padres podrían haberle ahorrado si hubieran entrenado los brotes tempranos que deberían desarrollarse más tarde en el carácter de su hijo. Entonces, aunque la naturaleza es fuerte, no es invencible. Y en su mejor momento, la naturaleza no debe permitirse que campa a sus anchas. Riendas y freno, mano y voz sacarán el máximo esfuerzo de ella si su entrenamiento se toma tiempo. Pero, pero permitir que la naturaleza corra desenfrenada, como los ponis del bosque, ni el espuelazo ni el látigo la someterán.